Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar en la comunión con los santos a través de las redes sociales. Y como siempre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, los saludamos con el siguiente versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo está con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Ahora este domingo 27 de febrero de 2022 tenemos por tema: el Evangelio nos revela que Dios todo lo prepara. Vamos pues a leer de dónde sacamos todo esto, y está muy interesante, lo hemos de comentar en el momento en que dejemos claro cuál es el propósito de este mensaje. Lucas 2, 25 al 32, y dice: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz y conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Pues de una vez le entramos, ¿verdad? El término que se usa aquí para preparar, que es el tema que tomaré hoy, eitomazo, es exactamente eso: preparar, disponer, de un sustantivo eteos, que quiere decir listo, presto, ajustado. Indica capacidad interna y para construir o crear. Tenemos un gran Dios lleno de virtudes y cualidades que a través de las Escrituras nos revela diversos principios, valores que modelan nuestra manera de vivir. Las cosas que son ordenadas por Dios nuestro Señor, todas son preparadas. ¿Oyó eso? Todas son preparadas. La salvación dada a través de Jesucristo como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre, así como las buenas nuevas, estaban ya preparadas. Nosotros, sus discípulos, debemos de aprender a preparar los propósitos que el Señor nos ha asignado y estar siempre preparados para las obras de Dios y sus visitaciones. Esto es totalmente dado y es muy abundante en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo que voy a tomar, que es muy claro, precisamente en uno de los profetas menores. Este profeta tuvo por nombre Jonás. Usted ha escuchado acerca de aquel profeta que fue tragado por ese gran pez. Precisamente vamos a ver un poquito de esto que sucedió. Y quiero tomar en forma aislada Jonás capítulo 1, versículos 17, Jonás capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y voy a leerlo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículos 6, 7 y 8 del capítulo 4 dicen así: Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces ahora leeremos 7 y 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, es decir, mucho calor, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué podemos aprender aquí de lo que Dios preparó? Bueno, Dios preparó aquí 4 cosas, pero antes de continuar, quiero explicarles cuál es el término en hebreo que se usa y que usted ya lo ha conocido bajo otras explicaciones y otras aplicaciones. Y el término es maná, ¿sí? Aquel semilla o aquella pequeña alimento, ¿verdad? Como una hojuela que Dios les mandó al pueblo de Israel allá en el desierto, maná. ¿Y qué quiere decir maná en hebreo? Quiere decir pesar, contar, enumerar.
constituido oficialmente, preparado, ¿sí? Dios hizo aquí 4 cosas sobre la vida y el ministerio del profeta Jonás, pero ¿por qué maná? ¿Y por qué tradujeron preparado, que era una de las últimas acepciones o aplicaciones de este término? Es lo correcto, pero ¿qué es lo que queremos aprender del maná? Habla de pesar, ¿sí? Hay muchos pasajes muy importantes que nosotros pudiéramos en esta hora compartir con ustedes y traer esos pasajes a recordar cuando estuvimos estudiando el libro de Proverbios, allá en los capítulos 16, 2 y en el 21, 2. Bien, vamos a leerlos, esos preciosos versículos que tenemos, y vamos a mirar que la aplicación es correcta. Proverbios 16, 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y vamos hasta ahora al 21, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Que cuando vimos aquí el término pesar o contar, estamos entendiendo algo que lo que Dios estaba haciendo. Y cuando se traduce preparó, es que Dios antes había pesado el corazón y había pesado el espíritu de Jonás. ¿Y qué había en el espíritu de Jonás? Tomar una dirección contraria a lo que Dios le había ordenado, es decir, un camino contrario, totalmente opuesto al camino que Dios le había señalado. Teniendo una actitud de rebeldía, es decir, en esto desobediencia y necedad, para no hacer la voluntad de Dios, no cumplir la misión que Dios le había encargado, no obedecer la palabra del Señor. Había pesado pues sus caminos y había pesado su espíritu, su corazón. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Andaba Jonás en su propia opinión, ¿sí? Y esto es muy grave, porque es bien claro, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos revela allá en el capítulo 3 de Proverbios, precisamente, que nosotros en el versículo 5 debemos vivir esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto no lo hizo Jonás. Lo conocía, yo creo que sí, pero si no lo conocía, de todos modos no hay excepción de parte de Dios. Él no estaba conduciéndose como debía de conducirse. La palabra es correcta, y entonces Dios preparó 4 cosas. ¿Cuáles estas 4 cosas que Dios preparó sobre la vida y ministerio del profeta Jonás? Fue para corregirle ese camino, esa desobediencia, esa rebeldía, ese andar en su propia opinión. Qué grave hoy podemos decir que es para los que somos hijos de Dios y siervos de Dios, bueno, para toda la creación, pero mayormente para los que nos decimos hijos de Dios, parte de la iglesia de Jesucristo, siervos de Dios. Qué grave es andar en nuestra propia opinión. Esto no debe de ser. Debemos andar en los caminos del Señor y reconocer los caminos del Señor, y no andar en nuestras veredas, sino en las veredas del Señor. Es decir, Dios estaba enseñándole a cumplir su voluntad y a obedecer su palabra, y para que llevara el mensaje que el Señor le dijo, porque le había dado un mensaje. Nosotros vemos cómo el Señor intervino también para corregir su carácter. Le manifestó a él, ahí en el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, que él es el hacedor de milagros y de maravillas, ¿sí? Y totalmente aquí nosotros vemos obrando cómo levantó la calabacera, cómo trajo el gusano, cómo trajo el viento solano y un sol muy fuerte, ¿verdad? A través de ello le enseñó misericordia, compasión y piedad. Todo esto Dios lo preparó. Todo esto Dios lo puso totalmente listo, presto, como decimos,
sí, lo dispuso, sí, de tal manera, podríamos decir, lo formó, lo creó, lo construyó para traer una plena cambio de modo de vivir, una plena corrección y un cambio de modo de vivir en el profeta Jonás. Así es que no está incorrecto la aplicación maná aplicado en otro sentido totalmente. Vamos a regresar a nuestra enseñanza y nos vamos hasta Lucas para que expliquemos precisamente el capítulo 2 de Lucas. Vamos hasta el capítulo 2, versículo 26, y dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces nosotros estamos viendo aquí que estaba el Señor haciendo algo grande. Dios ordenó y preparó la venida del ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Cristo. Entonces Dios preparó la venida y se lo había revelado, se lo había mostrado por el Espíritu Santo a este hombre llamado Simón. Entonces, Simeón, a este hombre llamado Simeón, de tal manera que Dios preparó esto, ordenó y preparó la venida del ungido del Señor, del Mesías, de Cristo. Vamos a seguir leyendo ahora Lucas 2, 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, vea usted, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios preparó la salvación que vendría a través de Jesús a todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Aquí nosotros vemos que el Señor preparó la personificación de la salvación. ¿En quién? En Jesús, sí, porque Él es el que, como vimos en la otra predicación, el que salvará de sus pecados a su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, bendito el nombre de nuestro Dios en los cielos, porque Él prepara todo. Y mire la cosa que dice el 31, que lo preparó en presencia de todos los pueblos. Aquí ya estaba mirando la preparación que Dios hacía de la personificación de la salvación en Jesús, no solo para Israel, sino para todos los pueblos, y lo confirma, ¿verdad? Que iba a ser luz para revelación, se iba a revelar como luz a los gentiles, es decir, a todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, como somos nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. Qué cosa tan maravillosa. Todo esto lo preparó el Señor. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Vamos ahora a Lucas 4:18 y vamos a volver a leer y dándole otra aplicación totalmente. Y dice Lucas 4:18, Lucas 7:22. En la primera parte: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es que yo dije que Dios preparó el Evangelio, Dios preparó la buena nueva, así como preparó la salvación y la personificó en Jesús. Él preparó las buenas nuevas. Esto estaba escrito en el libro de Isaías, pero esto también fue confirmado, y vámonos hasta Lucas capítulo 7, versículo 22, cuando esto ya quedó cumplido. Y dice la Escritura: y respondiendo Jesús, estas son palabras de Jesús, les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio. Sí, porque en el 18, en la parte B dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La buena noticia, la buena nueva, el Evangelio fue preparado por el Señor. Y esto que habla Lucas 7:22 está escrito también en el libro de Isaías. Es decir, Dios lo había preparado con antelación para traer esas buenas nuevas, y traer no solo esas buenas nuevas, sino el Evangelio de poder, sí, que el cual había sido preparado por Dios, sí, pero fue ejercido por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que Dios preparó se cumplió.
a través del ejercicio que hizo el Dios del cielo sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a Lucas 1:17 y vamos a tener otra idea más con respecto a que Dios todo lo prepara y que el Evangelio nos revela que Dios preparó todo. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Fíjese bien, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí aprendemos varias cosas. Aquí Dios preparó un siervo diligente. ¿Quién? Juan el Bautista, con el propósito también de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso Dios lo había puesto ya en el corazón y en la mente, en el espíritu de Juan el Bautista, de que él iba a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y de esta manera, siempre toda preparación viene a cumplir una intervención de Dios para que las cosas se realicen tal como Él las preparó. Pensaríamos que todo lo profético que tuvo que ver con el futuro inmediato o con el futuro mediato, siempre fueron actos de preparación de parte de Dios. Y todo lo que el Señor nos da a través de los libros proféticos son palabras dichas, palabras preparatorias dadas por el Señor que se iban a cumplir mucho más adelante, ¿sí? También aquí que vemos, Dios prepara personas con una misión y a otras receptoras de ese mensaje, ¿sí? Porque la misión que le dio aquí es que él iba a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, pero también los receptores estaban preparados los corazones por Dios. Es decir, que nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que pueden acontecer en nuestra vida están ya preparadas por el Señor para que acontezcan. Pensamos en el avivamiento que hemos estado proclamando de santidad y poder, y realmente es algo preparado por Dios para estos días, con el propósito de que hay un pueblo bien dispuesto y que hay un pueblo que venga a ser parte de los discípulos y de los santos que el Señor ha de salvar en estos días. ¿Qué cosa hace nuestro Dios? Todo Dios lo prepara, y Él en el Evangelio nos queda bien claro todo lo que Dios preparó. Bien, vamos a seguir. Bueno, antes de seguir, la palabra que se usa aquí en Lucas 1:17 es catasqueuazo, perdón, preparar completamente, por externo, equipar, disponer, establecer. O sea, todas las cosas que Dios había hecho en el corazón, en lo interno, también iban a ser preparadas en lo externo. Juan el Bautista iba a dar testimonio y iba a tener diversas palabras, especialmente del arrepentimiento, porque el reino de los cielos ya se había acercado. Vamos ahora a Mateo 3:3. Vamos a seguir aprendiendo en esta hora muchas más cosas en los diversos evangelios acerca de cómo Dios en el evangelio se nos revela como un Dios que todo lo prepara. Mateo 3:3, y dice ahí: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad, este es un imperativo, el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Que preparar un pueblo bien dispuesto, pero ahora también se le había dado esta misión, ¿sí? Y esto ya estaba también profetizado, o sea, estaba preparado por el Señor allá en Isaías. Allá esto está dado en Isaías 43. Entonces nosotros vemos, y esto se confirma en el contexto de Lucas. Vamos ahora hasta Lucas 1:76, y dice la escritura, ¿verdad? Sí. Y tú, niño profeta del Altísimo, se refiere a Juan el Bautista, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. No solo el camino del Señor, sino todos los caminos del Señor, los que son aprobados por Él, iban a ser preparados por este gran profeta. O decir que todo lo que nosotros hacemos en la vida,
lo que tenemos por propósitos y por misión en la vida, los envíos que tenemos, ya Dios los preparó, de tal manera que venimos a cumplirlos. Dios, como vemos en esa palabra, nos pone listos, nos pone prestos, nos ajusta, nos dispone, sí, nos da la capacidad interna y Él viene y construye y crea y nos da también esa bendición a nosotros, usándonos y haciendo las cosas a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías profetizó y el Espíritu Santo confirmó, como vemos aquí. También Zacarías, el sacerdote, profetizó. Estoy hablando de Lucas 1:76, lleno del Espíritu Santo, con un imperativo: preparad el camino del Señor. Sí, si nosotros leemos esto, vamos a leer que esto pues vino a ser dado por Zacarías. Dice ahí en Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Decimos que toda palabra profética es preparatoria del futuro inmediato o mediato, de tal manera que pues nosotros vemos cómo Dios preparó esto a través de Isaías. El Espíritu Santo lo confirmó y Zacarías lo profetizó, de tal manera que vino ese imperativo: preparad el camino del Señor. Vamos a leer que esto está allá en Isaías 43, ya pasamos en este estudio, cuando la Escuela de Crecimiento Espiritual trató este capítulo en forma muy intensa, pero pues lo vamos a volver a leer para tener un recordatorio y afirmar estas enseñanzas. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no se puede empatar con Jehová, mire lo que dice aquí: y con el Señor, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Él es Dios, Jesucristo es Dios, y Jesucristo es totalmente uno con Jehová, con el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno son. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Vamos a confirmar esto, Marcos 1, 2 y 3. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Marcos. Acompáñeme para que veamos esta palabra. Marcos, les dije a ustedes, Marcos 1, ¿sí? 2 y 3. Dice la Escritura así, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí estamos viendo la preparación de Dios: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nada más para que veamos que totalmente el contexto nos vuelve a hablar de lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nos vamos a regresar a Mateo 11, versículos 10, vamos hasta allá, Mateo 11, versículo 10, y dice la Escritura así, ¿sí? Ahora, aquí lo que quiero enseñarles es que esto es lo que fue profetizado por Isaías, esto es lo que fue profetizado por Zacarías y confirmado por el Espíritu. Esto es lo que está revelado en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Pero ahora vamos a ver que esto se cumplió. Esto se cumplió. Y como dijimos hace rato, y la idea aquí es: lo que Dios prepara, se cumple. Ahora vamos a ver palabras de Jesucristo. Mateo 11:10. Y dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, delante de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto estaba diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 7:27 para comprobarlo y tener esta idea que hoy estamos compartiendo a ustedes, que el Evangelio nos revela que Dios todo lo prepara y esto fue preparado por el Señor. Lucas 7:27 dice así: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es muy similar a Mateo 11:10. Lo que Dios prepara se cumple.
lo que preparemos conforme a la voluntad de Dios, también se cumplirá. Porque Dios nos va a hacer participar muchas veces de que Él prepara, pero que nosotros nos unimos a las preparaciones de Él y nos volvemos también junto con Él, gente que prepara, siervos que preparan, santos que preparan, discípulos que preparamos. Lo que preparamos conforme a la voluntad de Dios también se cumplirá. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora a regresar, los estoy llevando a viajar con una gran intensidad a Mateo 20, vamos hasta allá, 23, y me acompaña usted a Mateo 20, 23, y dice la escritura así. Y les dijo, Mateo 20, 23, y les dijo, ¿sí? Dice así: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vamos a leer Marcos 10:40, el contexto, y dice la escritura de esta manera: sí, pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado. Las posiciones en el reino eterno, las recompensas, están preparadas por el Padre a quienes Él disponga darlas en su sabiduría y soberanía, ¿sí? Está preparado todo esto, Él ya sabe, sí, en su sabiduría. No habrá aquí influencia alguna de ser humano, como aquí una que se dice iglesia cristiana vende posiciones, ¿sí? En el reino eterno, las posiciones en el reino eterno, las recompensas son y están preparadas por el Padre. Esto ya lo preparó el Padre y ya lo dispuso, porque eso significa preparar, disponer, ya lo dispuso. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él en su sabiduría, en su soberanía, lo dará a quien Él sabe que Él lo debe de dar. Qué bueno que no va a haber influencia alguna de ser humano. No, todo esto se va a hacer conforme a lo preparado por Dios, en la voluntad, en la soberanía de Dios y en la justicia del Señor, ¿sí? Vamos ahora a Lucas 14, 16, 17 y 24. Y vamos a tener aquí otra aplicación, algo más que Dios ha preparado. Les dije Lucas 14 y vamos hasta allá al versículo 16 y 17. Y dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos de los convidados lo han rechazado, lo han despreciado y desechado, porque él es Jesús Nazareno. Si quiere usted entender lo que estoy diciendo, escuche el mensaje anterior. También el Señor Jesús lo rechazará, sí, porque el que negare a Jesús delante del Padre, el Padre lo negará también, sí. Entonces, pero esta gran cena, hay una oportunidad. La cena siempre habla de una comunión continua con el Señor, y el Señor ha querido tener muchos convidados, y pues muchos aquí vemos que dieron excusas. Usted puede leer todo el pasaje de Lucas 14, 16 hasta el 24, pero pues no valen las excusas delante del Señor. Él conoce los corazones, Él ha preparado una gran cena, pero vamos a ver qué es lo que está queriendo en cuanto a la iglesia de Jesucristo, y nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y dice la escritura de esta manera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, vamos a ver que
actitud y el deseo de Jesucristo es siempre cenar con nosotros, es siempre compartir con nosotros, tener esa comunión, tener ese pacto, porque el estar a la mesa con el Señor significa que estamos de acuerdo al pacto y tenemos alianza con Él, y entonces pues es una gran bendición, ¿sí? Qué triste que los convidados le rechazaron, despreciaron y lo desecharon, ¿sí? La iglesia de hoy es indiferente y tibia y está haciendo lo mismo. Como tal se nos narra allí en Lucas 14, 16 y 17. Tiene la oportunidad del cambio. Es tiempo de oír la voz del Señor y cenar con el Señor Jesús. Es decir, el Señor quiere también que nosotros estemos en comunión con Él y que participemos de su pan y de su vino, porque inclusive esta es una manera de llamar la comunión del Señor, la mesa del Señor o la cena del Señor, porque fue instituido precisamente después de las 12 de la noche o de la medianoche. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo preparado por Dios nuestro Señor debe ser aprovechado por su iglesia y por su creación, ¿sí? Y qué triste, ¿verdad? Que nosotros veamos aquí una iglesia profesante como pasa allí en Apocalipsis, y que nosotros veamos, vamos hasta allá a volver a leer el versículo 24 y de Mateo, es Lucas 14, 24, perdónenme, Lucas 14, 24, y vamos a volver a leer Lucas 14, 24 para que usted vea qué triste que la iglesia, pues muchos son llamados y pocos los escogidos. Dice así: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Sí, eso lo vamos a confirmar más adelante en otro versículo. Gracias, Señor. Aprovechemos pues lo preparado por Dios nuestro Señor y como para su iglesia y para su creación. Vamos ahora a Juan 14, 2 y 3. Vamos a Lucas, Juan 14, 2 y 3. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vamos a entender varias cosas. La casa del Padre de los cielos tiene muchas moradas suficientes para todos los santos. Ya están preparadas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo aquí? Jesús prometió preparar lugar para sus discípulos. Es asignarnos un lugar, es decir, ya una morada que está dada por el Padre. Usted confíe, sí, en la casa del Padre muchas moradas hay. El Padre ya las preparó. Ahora Jesús nos va a dar el lugar, nos va a asignar el lugar. Jesús nos va a preparar el lugar y no va a faltar. Está asegurado mi lugar, está asegurado tu lugar. Qué hermoso. Él vendrá otra vez a esta tierra por nosotros. Él ya se fue, pero Él regresará. Amamos su venida. Maranata, ven Señor Jesús. Sí, ya se fue, pero vendrá otra vez a esta tierra por nosotros, para estar siempre con Él. Sí, y para que ya estemos en esa morada, en las moradas que el Padre tiene. ¿En dónde? Vamos allá a Primera Tesalonicenses y le damos otra aplicación muy diferente, y vamos hasta allá a Primera Tesalonicenses 4, que ya lo hemos leído con otras aplicaciones. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, estoy leyendo Primera Tesalonicenses 4, 14 al 17, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Bueno, le aumenté lo de Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese lo que dice el 17, descenderá del cielo para arrebatarnos. Pues si va a descender y nos va a arrebatar, luego tendrá que levantarnos y subirnos de donde Él viene. ¿De donde Él viene? Del cielo. Comprobemos esto. Hebreos 8:1. Las moradas para nosotros están en el cielo, lo que llamamos el tercer cielo. El primer cielo son el cielo que vemos, las nubes. El segundo cielo es el espacio sideral, y el tercer cielo es la morada de Dios. Veamos Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Indudablemente que Él está en majestad en todos los cielos, en el primero, en el segundo y en el tercero, que es su morada. Vamos ahora a Apocalipsis para que acabemos de comprobar. El capítulo 4, versículo 1 al 6. Después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Y habla de en singular, es la morada de Dios. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido. ¿En dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Oh, qué descripción, que todavía falta más, pero qué descripción Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos, gracias que le habló de la morada de Dios del cielo. ¿Y sabe qué? Todos nosotros tenemos un lugar en el cielo si nos conservamos fieles al Señor, si guardamos nuestra salvación. Gracias por la salvación de nuestra alma y la vida eterna, y gracias por darnos un lugar en el cielo. Vamos ahora a regresar y vamos hasta Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Vamos a hacer un poquito más larga la lectura para que podamos compartir una idea. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fíjese bien, fiesta de bodas a su hijo, ¿sí? Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado, fíjese bien, todo lo prepara el Señor, mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Que esto también, acuérdense que la preparación es también con el verbo disponer. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, otra vez despreciaron, desecharon, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, las bodas ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¡Wow! ¡Qué pasaje! El rey
ya ha preparado las bodas a su hijo. Aquí vemos claro los versículos del 1 al 4. Todo está listo. También vimos que que de la raíz de donde viene Tomaso, Eteos, es listo, presto, ¿sí? Todo está listo. La invitación, es decir, el llamado, ha sido enviada, pero ha sido rechazada porque los convidados, la humanidad, o sea, no son dignos. Versículos del 5 al 8. El llamado está siendo extensivo a todos los hombres, sean malos o buenos. La iglesia está llena de trigo y de cizaña, según los versículos 9 y 10. El rey solo reconocerá al que esté vestido para la boda. De no ser así, será atado y echado a las tinieblas, así como dice aquí, a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, estos está hablando de los versículos del 11 al 13. Se cumple su palabra en la iglesia nominal. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Versículo 14. Tenga temor de Dios, abra su corazón y su mente y oiga esta palabra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios no quiere una iglesia nominal, no quiere simpatizantes, sí, no quiere asistentes, nada más. Él quiere la iglesia verdadera, los que son hijos de Dios. Como un tiempo dije, Dios no tiene sobrinos, Dios no salva familias en el sentido de que si uno solo conoce de la familia, todos son salvos. Salva familias cuando uno conoce y le habla a los demás y todos reciben a Jesucristo. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, estos son hechos hijos de Dios. La iglesia nos salva. Tus líderes no salvan, aunque los admires y los reconozcas, y aunque sean verdaderos siervos de Dios. Leer la Biblia no salva. Lo que salva es leerla, creerla y practicarla. Y finalmente, si eso haces, llegarás a conocer a Jesús, porque solo Jesús salva. Vamos hasta comprobar todo esto, por qué se la aplicó a ese que no estaba vestido de boda. Vamos allá a Hechos 4, 10 al 12, me acompaña a Hechos 4, 10 al 12 y dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el despreciado y desechado, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque había sanado al cojo de la puerta de la hermosa, que era cojo de nacimiento desde 40 años. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjese bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú asistes a una iglesia que se dice cristiana o a iglesia cristiana y tú no has recibido a Jesucristo, y si tú estás escuchando este mensaje y nunca has asistido a una iglesia cristiana, es tiempo de que recibas a Jesucristo. Recíbelo, acéptalo, es muy sencillo. Habla con tus labios, confiésalo y dile: Jesús, entra a mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor y perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y acéptame, Señor Jesucristo, salva mi alma y dame la vida eterna. Gracias por esta palabra. ¿Pero por qué? Porque mira que no solo Jesús es como dijimos, que Dios preparó la personificación de la salvación en Jesús, en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en Jesucristo de Nazaret, sino que también le dio otras posiciones que nos deben llevar a temor y temblor. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él está puesto por juez de vivos y muertos, y luego no creen que Él sea Dios. Qué tontería, sería totalmente contradictorio esto.
Hechos 17, 30 al 31, y dice ahí: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, arrepiéntete, porque el reino de los cielos no solo se ha acercado, está entre nosotros, se llama Jesucristo, recíbelo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ahí está otra vez la preparación, designado, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Jesucristo resucitado ha sido designado para juzgar al mundo. Así es que estamos en ello bien claros. Jesús es el juez. Ahora también estamos, si tú ya recibiste a Jesucristo, si tú ya eres salvo, si tú ya tienes la salvación de tu alma, la vida eterna, y tienes la seguridad de la redención de tu cuerpo a través de la resurrección o de la transformación por el arrebatamiento, pues qué bendición. Pero ¿qué te recomienda mientras sigues en esta tierra y mientras tienes esa seguridad? Cuida tu salvación. Vamos a Filipenses, porque se está descuidando en la iglesia, como vimos, y no quieren cenar con el Señor. Vamos a Filipenses, al capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vuelvo a repetirle: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tercera vez: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a Hebreos para acabar de confirmar esto. Me acompaña a Hebreos capítulo 2, por favor, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sí, todas estas cosas preparadas por Dios, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? No tienes excusa, no te deslices, cuida tu salvación, que es muy grande. Porque ¿de qué sirve si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿Qué recompensa tendrás? ¿Qué recompensa darás por tu alma? Nosotros tenemos una recompensa: la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, ahora hablando de Mateo 22, 1 al 14, todo esto lo traigo para explicar algo. Prepárate para las bodas del Cordero, y sé llamado a la cena de las bodas del Cordero. Terminamos con este precioso pasaje de Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, las que el Rey ha preparado para su Hijo, y su esposa se ha preparado, y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados. Yo soy llamado, convidado, invitado a las cenas de las bodas del Cordero, las que el Rey ha preparado para su Hijo. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo soy un bienaventurado y estoy vestido, sí, para la boda, porque de esta manera el Rey no me echará fuera a las tinieblas, y no habrá lloro y crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Amén. Vamos a regresar ahora hasta Mateo. Me acompaña otra vez y nos vamos hasta Mateo 25,
y vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios nos dice, y en este momento versículos 33 y 34, Mateo 25, 33 y 34, y dice así: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vea desde cuándo Dios había preparado el reino para las ovejas, para los que Dios nos ponga a su derecha. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya estaba, el reino estaba preparado por el Padre para las ovejas, para los que estemos a la derecha. Desde aquí dice la fundación del mundo. Oh, bendito sea, miles de años, no voy a decir cuántos. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Ahora vemos, sí, el fuego eterno está preparado ya para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los que no guardaron dignidad, así como para los apartados por el Hijo del Hombre, a los cabritos a su izquierda. Vea Mateo 25, 31 hasta el 33, cuando el Hijo del Hombre venga de su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado derecho como oveja? El reino preparado por el Padre desde la fundación del mundo. Del lado izquierdo con los cabritos, que amor del Señor, dijo cabritos, pero para mí son cabras. El fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, así para los cabritos a su izquierda. Mateo 24, 44, ahora vemos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oh, sus discípulos, su iglesia verdadera, tenemos y debemos estar preparados en razón de que el Hijo del Hombre, cuando menos pensamos, sí, tu manera de vivir, tu actitud, con tu conducta debe de ser de una de las vírgenes prudentes. Velemos siempre esperando la venida del Señor, amando su venida, como hemos aprendido, ¿verdad? Allá en 2 de Timoteo, que hemos estado repitiendo. Sí, quiere acompañar, ¿verdad? Qué precioso que aprendamos los versículos, y usted qué flojo que no los quiere aprender, qué vergüenza, y cómo es que no quiere usted aprenderlos, y es allá vamos a leerlo y hablamos a ustedes en esta hora. No es Timoteo, es Tito 2:13, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos su venida, la amamos, ¿verdad? De tal manera que nosotros, y en dado caso tenemos una lucha en la vida, y tendríamos que hablar de 2 Timoteo 4, versículo 7, que hemos aprendido también: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y agregamos el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida, sus discípulos, su iglesia verdadera, tenemos, sí, y debemos estar preparados en razón de que el Hijo del Hombre, cuando menos pensamos, cuando menos esperamos, entonces nuestra manera de vivir, nuestra actitud, nuestra conducta debe ser la de las vírgenes prudentes. Velemos. Vamos a ver cuál es la conducta de las vírgenes prudentes, cómo debemos estar preparados. Ya hemos visto cómo estaremos preparados para las bodas del Cordero, pero aquí en Mateo 25, 31 al 33, vamos hasta allá, a Mateo 25, 31 al 33, y dice la escritura, a Mateo 25, no,
Mateo 25 del 1 al 13, 31 al 33 ya lo tratamos. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Que tenga usted no solo su vida llena de Espíritu Santo, sino que tenga vasijas junto con sus lámparas, que para usted sea importante dar lugar al Espíritu Santo. Ya no lo resista, ya no lo contriste, ya no lo apague, ya no lo afrente. Dé lugar al Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sí, porque ya han pasado cerca o más de 2000 años, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, hay que estar preparadas como dando lugar a su palabra, a su Espíritu Santo, en oración, en comunión, como ya vimos, esperando su venida y buscando que tengamos vestiduras dignas y preparándonos con las vestiduras de boda, como es correcto. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Leímos en Mateo 24:44 que estemos preparados. Estad preparados, es un imperativo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, vamos a dejar ahí y estemos preparados para su venida. Lucas 12:47. Ahora vamos hasta Lucas 12:47. Y dice la escritura de esta manera, Lucas 12:47. 12:47, ya voy llegando. Y dice así: y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto también es un conducto, un modo de vivir, una manera de vivir que debemos de tener los siervos. Si como siervos de Dios conocemos su voluntad y no nos preparamos ni hacemos su voluntad, recibiremos muchos azotes. Oiga eso. Así es que como siervos de Dios, obedezcamos su palabra y hagamos su voluntad y preparemos todas las cosas para que se cumpla su voluntad. Si no, vamos a recibir muchos azotes, castigo y corrección, disciplina. Lucas 12:42 al 44. Vamos ahora, Lucas 12:42 al 44. Y vamos ahora a leer. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aprendamos en este momento por antítesis. Me refiero a antítesis de Lucas 12:47, porque esos siervos no conocen la voluntad y no se preparan ni hacen su voluntad, van a recibir azotes. Pero estos, dice, aprendamos, si conocemos su voluntad, preparémonos y hagamos su voluntad y seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Y dice aquí el Señor, y nos pondrá el Señor
sobre todos sus bienes. Me gusta este versículo 44 de Lucas 12:44. Dice, en verdad os digo que les pondrá sobre todos sus bienes, en una posición privilegiada. Vamos ahora a Lucas 17:7 al 10 y vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Y acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, ¿qué vemos aquí? El servicio de todo siervo es sin límite de tiempo, de vida y de recursos. Siempre debe estar preparado y preparando lo que agrada a su Señor. No espera recompensa ni gracias, aunque tendrá. Solo debe decir, aunque las tendrá. Así como nosotros vimos en Lucas 12:42 al 44. Pero ¿qué debe decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Es decir, lo justo. Eso tenemos que tener preparación y ser siervos inútiles, pues lo que debimos hacer, hicimos lo justo. Terminamos en esta hora el mensaje de hoy con estas conclusiones y vamos a Lucas 9:52. Y dice la escritura así en el 9: y envió mensajeros delante de él, habla de Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Yo sé que no les hicieron caso en esa aldea y se fueron a otra, pero vamos a tomar lo que el Señor Jesús les había ordenado y le había enviado a estos mensajeros. Somos mensajeros enviados por el Señor. Somos mensajeros del Señor Jesús. Vamos delante de Él haciendo preparativos. A veces no van a recibir al Señor y a veces sí, pero nosotros somos mensajeros del Señor. Siempre vamos delante de Él para hacer preparativos. Bien, segunda conclusión. ¿Sí? Si Dios todo lo prepara, vamos a ver, comprobar esto. Romanos 9:22 al 24. Y ahora nos extendemos en las cartas, aunque permanece el Evangelio, y vamos hasta Romanos 9, dijimos 22 al 24, y dice la Escritura, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, fíjese, los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira están preparados para destrucción. No temas al que mata el cuerpo, sino al que destruye el cuerpo, el alma, el infierno. Esto es a Jesucristo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bien, Dios a los vasos de ira los ha preparado para destrucción, pero a los vasos de misericordia para gloria suya. Primera de Corintios 2:9, y esto es 2:9, perdón, qué gran bendición en Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado cosas para los que hemos dispuesto nuestros sentidos, tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, y entonces el Señor nos sane y nos salve, y el Señor nos dé de su espíritu. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amas al Señor, Dios tiene cosas preparadas para ti. Oh sí, cosas que ojo no vio, ni oído
o yo, sí, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para que le des la gloria de Dios y las gracias y quedes intensamente sorprendido. Dios todo lo prepara aún para su pueblo. Vamos allá a Hebreos 11:16, me acompaña hasta allá y dice la escritura, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, ¿sí? ¿A qué se refiere una ciudad celestial? ¿Sí? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad celestial. Ya lo vimos, el Padre tiene moradas, que Dios nos permita llegar a esas moradas y Jesucristo nos asigne lugar, ¿sí? Nosotros como hombres de Dios debemos estar preparados perfectamente para un propósito especial en nuestro servicio espiritual, eclesial y ministerial. Vamos a ver, también Dios quiere, porque aquí la idea y la conclusión es, si Dios todo lo prepara, nosotros como hombres de Dios debemos estar preparados y preparados perfectamente para un propósito especial en nuestro servicio espiritual, eclesial y ministerial. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién sí hizo esto? Noé lo hizo. Vamos a Hebreos, me acompaña al capítulo 11, versículo 7, y dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, aunque no se vean, hermano, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Preparó el arca para que su casa se salvase. Prepara siempre lo que Dios te mande para que tu casa se salve, y que esa fe hace que Dios obre, sí, y que tú seas hecho heredero de justicia que viene por la fe. Seamos herederos de justicia como Noé. Primera de Pedro 3:20, y vamos hasta allá, y dice la escritura así: los que en otro tiempo desobedecieron, tú y yo no, estamos preparados para obedecer. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, ¿sí? Oh, Dios es paciente, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Oh, Dios todo lo prepara. Dios preparó y personificó la salvación, y preparó la salvación y el evangelio. Y la buena nueva ya lo vimos. Veamos ahora que si Dios prepara todo, también nosotros debemos buscar preparar. Cambia hoy tu modo de vivir en todos sentidos y aprende a preparar las cosas. Prepárate para el día de hoy y prepárate para el día de mañana. Tiene que ver más importante por las cosas espirituales, las eternas, las que no se ven, pero también en las cosas temporales, las que se ven, debe de haber en nosotros una preparación, de tal manera que todas las cosas van a ser para mejor, porque Dios, viendo que cumplamos en las cosas temporales y las cosas eternas, se glorificará y nos pondrá en una posición alta y de bendición, como está escrito. Pues damos gloria a Dios. ¿El evangelio nos revela que Dios todo lo prepara? Sí. Y que Dios quiere un pueblo que todo prepare para buscar hacer su voluntad y obedecer su palabra. Así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, tú completa este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Yo sé que tú tienes
preparado para nosotros, para que andemos por buenas obras. Sí, Señor, que has tú preparado de antemano. Así es que, oh Señor, que una de las buenas obras sea que en nuestro corazón quede bien claro que tú eres un Dios que todo lo prepara, y para que nosotros también dispongamos en nuestra vida estar preparados, especialmente para tu venida y especialmente para las bodas del Cordero, que vengamos a ser llamados, vengamos a ser invitados a esas bodas del Cordero, que la morada que tú has preparada también, Señor, estemos gozosos porque Jesús está preparándonos lugar, que no perdamos nuestro lugar, sino que todo esté preparado para que te agrademos. Ayúdanos, Señor, es obra de tu Espíritu y de tu palabra, que nos enseñes a ser gente que prepara todo. Ya dejemos la flojera, la tibieza, la indiferencia, el cansancio y el agotamiento, y vengamos, Señor, para buscar que todas las cosas podamos nosotros en el buscar hacer tu voluntad, prepararlas para que también tú seas glorificado en todo por esto, porque entonces tú nos permitas imitarte, porque seamos imitadores de Dios y no de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos a ti. Hemos preparado, Señor, todo esto, porque ¿sabes qué? En las vigilias de la noche y en nuestras oraciones a mañana, a mediodía y en el atardecer, siempre estamos buscando tu rostro, a favor, Señor, de todos los herederos de la salvación, a favor de todos los santos y de tu iglesia, aún a favor de nuestra nación y de todas las naciones, para que conozcan a Jesucristo, lo reciban, lo acepten y crean en Él como su único suficiente Salvador y Señor. Así es que está preparado, Señor. Y aunque nosotros estamos diciendo y usando el término orar y oración, realmente estamos haciendo decretos y declaraciones de fe, porque todo ya está preparado y está escrito. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo andamos haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ya está preparado y escrito, y está declarado así, que en tu cuerpo, Jesucristo, en el madero llevaste nuestros pecados, para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Ya está preparado y dicho, Señor. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Ahora, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando y decretando en esta hora que tú vengas y traigas sanidad, limpia, liberta, sana, salva, Señor, en esta hora. Muestra, Señor, tu autoridad dada en esta tierra, y danos usar esa autoridad en el nombre de Jesús, y muestra tu poder, Señor, como tú, Señor, sabes, porque estaba preparado que tú manifestaras poder, Señor Jesucristo, poder de Dios, y nosotros declaramos que el poder de Dios venga en esta hora, trayendo sobre nosotros toda sanidad, trayendo sobre nosotros que sean quitadas. Queremos tener esa fe, está preparada la fe, y queremos que nos aumente la fe para que, preparados como receptores, tengamos en esta hora la sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre todas nuestras dolencias, y aún si hubiera enfermedades, sobre todo, Señor, nuestros achaques, sobre todas nuestras debilidades, sobre todos nuestros defectos y faltas, en el nombre de Jesucristo. Sánanos por el poder del Espíritu Santo y conforme la potencia de tu gloria. También en el nombre de Jesucristo estamos preparados, y está escrito que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios. Está escrito que tú declaraste y está preparado. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Hollaremos serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Está dicho en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás
La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oh sí, Señor, somos unos consentidos. Gracias, y como se nos enseñó en la escuela de crecimiento espiritual, sí, en esta hora, en ese precioso pasaje, ¿verdad?, que está dado allá en Isaías. Señor, bendito sea tu nombre, allá en Isaías 54, 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este es el tiempo. Echamos fuera demonios, atamos al hombre fuerte, atamos esos espíritus de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira, de estupor, de adivinación, esos espíritus de calamidad, de aflicción y tribulación, Señor, que se oponen. Estamos en guerra no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tiniebla, huestes de maldad en las regiones celestes. Declaramos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que toda desobediencia sea castigada cuando nuestra obediencia sea perfecta. Blandimos pues la espada del Espíritu en el nombre de Jesucristo, y declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, con tu pueblo. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera, y desatamos todo mal y toda aflicción, todo aguijón, todo dardo del maligno. Lo paramos con el escudo de la fe en el nombre de Jesucristo, y nos declaramos totalmente libres en el nombre de Jesucristo. Y no valdrá, Señor, ningún acto de ningún tipo que quiera venir a dañarnos. Maldigan ellos, bendiga a Jehová, convierte sus maldiciones en bendiciones, y el que nos maldijere, tú lo maldecirás. Si vuelve sobre ellos sus maldades, si iniquidad los destruyas, y si alguna maldición nos alcanzare, vuelve la bendición. Todo está escrito y decretado, preparado en tu palabra, y así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, extendemos nuestras manos, y está escrito y preparado. Oh sí, Señor, que tú vas a llenar nuestras manos para consagrarnos para tu servicio sacerdotal. Tú nos vas a dar el poder, los recursos, Señor, la revelación. Nos vas a dar el poder, los recursos, la sabiduría. Nos vas a dar el poder, los medios y la dirección y la guía. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque tú vas a poner las riquezas, está escrito y preparado para nosotros. Las riquezas de los impíos las pondrás en las manos de nosotros, los justos. Gracias, porque tú eres la plata y el oro, y a quien tú quieres la dar. Oh Señor, enséñanos a guardar las condiciones para que todo esto se cumpla. Sí, porque dice tu palabra, si oyeres atentamente mi voz, sí, y guardarás en nuestro corazón todas estas cosas, toda tu palabra la guardemos y la pongamos por obra. Tú, Señor, enviarás bendición sobre nosotros, y vas a bendecir nuestra canasta y arteza de amasar, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro trabajo en la ciudad, en el campo, el trabajo de nuestras manos. Nos vas a poner por cabeza y no por cola. Gracias, Señor, porque estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Está escrito ahí, Señor. Y tú has dicho, Señor, y queremos cumplir, Señor, con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, nuestras premisas, que no queremos que tú te levantes un día y digas como le dijiste a tu pueblo, y lo dices hoy otra vez a tu pueblo, porque está escrito y está preparado, ¿verdad? Malditos sois con maldición de haber robado. Sí, traed los diezmos y al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y probadme ahora esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os daré hasta que sobreabunde, dice Jehová de los ejércitos, y reprenderé por vosotros al devorador, y no os daré el fruto de la tierra.
ni la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados y seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por todo ello. Te alabamos, que todas las condiciones, Señor, que tú nos demandas para bendecirnos, sea, Señor, esto hecho y tú nos prosperes en todas las cosas, así como nuestra alma prospera y tengamos salud. Amén. Ahora, Señor, vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Ahora nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por su gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta semana, desde este domingo, desde el lunes y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Todo sea bendito por ti, Señor. Y todo, Señor, ahora buscaremos, Señor, prepararnos para hacer tu voluntad y para obedecer tu palabra. Y te glorificaremos, te exaltaremos, te adoraremos por todos los siglos, en toda la obra que tú nos permitas hacer en esta tierra. Cumple tus propósitos en nosotros, tu misericordia para siempre. No desampares la obra de nuestras manos. Confirma la obra en nuestras manos, confirma la obra en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.